Hola y bienvenidos a un nuevo video acá en el canal. Es un gusto saludarte una vez más. Quiero comentarte que es muy importante que nosotros conozcamos nuestra historia como cristianos, y esto incluye leer o conocer por lo menos algunas obras y autores del pasado, particularmente a algunos autores que se denominan como los padres apostólicos o los padres de la iglesia, que son autores, son escritores de los primeros siglos de lo que se conoce como la historia del cristianismo. Particularmente estoy comenzando a leer estas obras en lo que sería en esta colección de libros publicada hace ya mucho tiempo. Si no mal recuerdo, fue publicada en 1885 y es una serie de volúmenes donde se abordan, podría decir que la mayoría de obras de la era patrística. Esta serie se titula Los Padres Antenicenos, es decir, antes de Nicea, y es una traducción de los escritos de los padres antes del año 325. He comenzado a leer esto con el fin de informarme, de conocer un poco sobre lo que los padres de la iglesia o los primeros cristianos estaban enseñando, o con los problemas que estaban tratando. Y déjame decirte que son problemas que no son muy ajenos a nuestra realidad, que tienen mucha relación, por cierto. Vemos escritos en los que se exhorta a la unidad, a la humildad, a mantenernos en amor, que son problemas que muchos siglos después, han pasado muchos siglos, seguimos teniendo en nuestras comunidades cristianas. Por lo tanto, estos escritos se vuelven relevantes para nosotros. Así que he comenzado con el primer escrito que está acá, que es una carta escrita por Clemente de Roma. Es la primera epístola de Clemente a los Corintios. La carta de los Corintios de Clemente de Roma es uno de los primeros escritos cristianos fuera del Nuevo Testamento. Fue escrita por Clemente, quien fue un líder de la iglesia primitiva en Roma hacia finales del siglo I después de Cristo. Esta carta fue dirigida a la comunidad cristiana de Corinto para abordar ciertos problemas y conflictos que habían surgido en esa iglesia. Es interesante notar que este contenido de la carta de Clemente hace eco de muchas instrucciones apostólicas o de los evangelios para tratar de presentar argumentos sólidos, convincentes a sus lectores sobre lo que es la vida cristiana. A continuación te quiero mostrar un pequeño esquema de lo que viene siendo la carta a los Corintios por parte de Clemente de Roma. En primer lugar encontramos lo que es un saludo y la exhortación a la unidad en los capítulos 1 al 3. Segundo, encontramos lo que son ejemplos de la historia bíblica de los capítulos 4 al 11, donde Clemente menciona a personajes como Noé, Abraham y Moisés para resaltar la importancia de la fe, de la obediencia y la humildad. En tercer lugar, Clemente de Roma nos muestra algunas advertencias contra la envidia y la división. En los capítulos 12 al 21 vemos cómo Clemente nos advierte que este tipo de cosas, refiriéndonos a la envidia, a los celos, a la división, son totalmente ajenas a la voluntad de Dios, y que debemos procurar la armonía, el amor fraternal unos con otros. En cuarto lugar, Clemente nos muestra la importancia del orden y la autoridad eclesiástica. Es muy cierto que en los primeros siglos se estaba formando lo que viene siendo los roles de servicio, ¿no?, dentro de las comunidades cristianas, y Clemente apunta no tanto a la estructura, sino más bien al respeto, a la sujeción que debemos tener a aquellos que presiden, ¿no?, a aquellos que dirigen, que están ministrando la palabra, que están llevando el consejo de Dios, que debe haber una sujeción y un respeto a las autoridades establecidas. Posiblemente esto suene a un poco de sistema jerárquico, pero más allá de eso, Clemente está apuntando al principio de autoridad. En quinto lugar, Clemente nos habla sobre ejemplos de la historia eclesiástica, para mostrarnos que apóstoles como Pedro y Pablo y otros líderes de la iglesia primitiva tenían este principio de la autoridad inmiscuido en sus escritos y en su forma de proceder con la iglesia. Y por último, en los capítulos 60 al 63, Clemente de Roma nos exhorta a la humildad y el amor, es decir, a vivir juntos
en armonía, juntos en el amor de Cristo, a practicar la caridad y a vivir de acuerdo a los principios del Evangelio. Clemente cierra la carta con una bendición y una oración por la paz y la unidad de la Iglesia. La carta a los Corintios es un documento muy importante para nosotros, ya que nos ayuda a ver que aquellos cristianos de los primeros siglos también tenían problemas muy similares a los nuestros. Es muy común oír o saber que dentro de comunidades cristianas hay ciertas rencillas, ciertos desacuerdos, ciertos problemas, ¿no? Y es que donde hayan humanos como tú y yo, muy probablemente, muy posiblemente habrán diferencias. Pero estos escritos nos exhortan, ¿no? Nos animan a ver que si vemos a Cristo, que si vemos la palabra de Dios, encontraremos los principios, las verdades que nos ayudarán a crecer en el amor y en la unidad unos con otros, a ser un solo cuerpo en Cristo Jesús. Así que esto es lo que quería compartir con ustedes sobre este escrito de Clemente de Roma. Más adelante les seguiré compartiendo sobre otros escritos de otros autores y espero que sean de provecho, que los invite a investigar un poco más el asunto. Es muy posible que algunos piensen que con estos autores y escritos se está promoviendo el catolicismo romano, pero esto está lejos de la verdad, porque estos escritos forman parte de nuestra historia cristiana. Es decir, si tú afirmas ser cristiano, esto forma parte de tu historia. Estos escritos, estos autores forman parte de aquellos cimientos que construyeron lo que ahora conocemos y sabemos. Muchas controversias, muchos autores forman parte de nuestra historia. Desconocerlos o catalogarlos de esto o aquello simplemente demuestra que realmente no conocemos nada, ¿no? Que ignoramos los temas y queremos presentar una falsa espiritualidad, pues señalando de esta manera, ¿no? Ignorantemente a estos autores. Así que yo te invito a que puedas conocer, ¿no? A estos libros. A lo mejor no tengas acceso a todos porque no todos están en español, pero eso sí, Editorial CLIE ha traducido varios de estos escritos. También otras editoriales han traducido lo que son los textos principales de estos autores, de los cuales sacarás provecho. A lo mejor no estaremos de acuerdo en algunos planteamientos que ellos proponen o que ellos hacen. Recordemos, estaban haciendo sus primeros pasos, ¿no? Dentro de lo que es la teología, y ahora nosotros contamos con todo un desarrollo que nos precede, ¿no? Pero gracias a Dios que Él lleva todo esto en su tiempo y a su manera, y Él sabe cómo va edificando a su iglesia a lo largo de cada época, ¿no? De cada tiempo. Gracias por ver este video, espero que sea de interés. Dime qué te pareció en los comentarios, será muy provechoso poder leer tu opinión. Que Dios te bendiga.